Una organización que se dedica a proteger los derechos del migrante denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por maltratos por parte de las autoridades migratorias mexicanas y por una política fallida por parte del Instituto Nacional de Migración de México. La ONG Pueblos Sin Fronteras, que es la que se encarga de proteger a los migrantes centroamericanos y los que van hacia Estados Unidos, denunció a Olga Sánchez Cordero a la Secretaría de Gobernación. La denunció porque ella hizo unas declaraciones en Washington que muchas organizaciones, muchas ONGs han estado provocando estas caravanas, son los que han estado pues prácticamente iniciando la trata de personas de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Y mencionó solamente, dijo una, por ejemplo, Pueblos Sin Fronteras. Así es que Pueblos Sin Fronteras mandó de inmediato un comunicado que se los voy a dejar aquí en pantalla y lo vamos a leer. Pueblos Sin Fronteras. Pueblos Sin Fronteras denunciamos las falsas acusaciones de Olga Sánchez Cordero, que criminalizan a la sociedad civil y buscan deslindarse de su responsabilidad por la nueva política migratoria fallida del gobierno mexicano. Para difusión inmediata. El 28 de febrero del 2019. A los medios de comunicación, a la sociedad civil y defensores de derechos humanos de México, Estados Unidos y Centroamérica, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos Sin Fronteras somos una organización de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Hemos desempeñado un labor de apoyo humanitario, de monitoreo y denuncia de violaciones de derechos humanos y de abogacía de políticas y prácticas más humanas durante años tanto en México como en Estados Unidos. La titular de la Secretaría de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, hoy en Washington, D.C., hizo comentarios públicos que criminalizan a la sociedad civil que defiende a los derechos humanos de las personas migrantes. Con esto intentan distraer de la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano por su actual política migratoria fallida y promueve hilos de xenofobia y racismo nunca antes vistos en México, creando un caos en las fronteras. Y bueno, sigue más adelante otro poco de comunicado, pero considero que esta es la parte importante. De todas formas se los voy a dejar en pantalla, por si lo quieren leer completo, pues le pongan pausa y puedan leerlo sin ningún problema. Ellos dicen que nunca han tenido que ver con la creación de caravanas hacia Estados Unidos, desde que inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en el sexenio de Peña Nieto sí tuvieron que ver con las caravanas migrantes. A mí me parece más que claro que sí. Todos podemos recordar cuando Ireneo Mujica estaba pues en estas caravanas en el 2018, cuando inició todo este problema migratorio. Ireneo Mujica estaba defendiendo ferozmente los derechos humanos de los migrantes, lo cual hasta cierto punto me parece bien. Me parece que bien que se defiendan los derechos humanos, pero como lo he dicho una y mil veces, tienes derechos, sí, como todas las personas, por el simple hecho de ser un humano, pero ¿acaso no se les dicen sus obligaciones? En esta carta, en este comunicado, Pueblos Sin Fronteras acusa a México que ellos han tenido la culpa de este problema migratorio, y en cierta parte pienso que tiene razón. Desde que firmó el pacto migratorio, pienso que desde ahí, y ellos lo ponen así, la ley migratoria fue un imán para la migración. Es decir, pues se sintieron atraídos y comenzaron a migrar simplemente hacia México. En esa parte pienso que tienen razón, que la política, la ley migratoria de México ha sido fallida. Pero no comparto que Pueblos Sin Fronteras acuse a México por violaciones de derechos humanos cuando ellos han llegado a patear puertas, cuando ellos han llegado a intentar pasar por la fuerza, que han robado Oxxos,
que han cerrado vías de comunicación, lo cual es un delito en México, cerrar las vías de comunicación. La obstrucción de vías de comunicación es un delito en México. Sin en cambio se les ha dejado pasar como si nada. Y aún así México es el culpable, según Pueblos Sin Fronteras, según México es el culpable. Como lo vimos, Andrés Manuel López Obrador, cuando todavía estaba en campaña, dijo que iba a haber trabajo para Centroamérica y trabajo para los mexicanos. Yo ofrecí a los centroamericanos pobres que salen de su país porque no tienen opciones, no tienen alternativas, ofrecí visas de trabajo. ¿Por qué ofrezco eso a los centroamericanos? Porque va a haber trabajo para los mexicanos y trabajo para los centroamericanos en nuestra patria, en nuestro país. Y déjame decirte que cuando es posible ayudar al prójimo, pues qué bueno, ¿verdad? Se tiene que hacer lo posible. A mí me parece un error por parte del gobierno mexicano o por parte de Andrés Manuel que promueva la ayuda a Centroamérica, porque esto para mí es pues una clara invitación para los centroamericanos, ¿no? Para mí esto es. Y el día de hoy en su mañanera que dura como 1 hora y media, les voy a dejar una fracción donde le preguntan, ¿la creación de empleos se va a tener como prioridad a los mexicanos ante los centroamericanos? Sí. Hablando de los migrantes que vienen de Centroamérica, hay muchos grupos que se manifiestan en tener la primera oportunidad de trabajo que usted ofrece, que lo ha comentado. ¿Les daría oportunidad a los mexicanos primero de tener ese trabajo? Va a haber trabajo para los mexicanos y para los no mexicanos. Tal vez esto lo hace por no parecer racista, tal vez esto lo hace para que no se le generen críticas. Pero me parece que un presidente, un representante de la nación, debe de ser firme en estos temas. Porque simplemente los ciudadanos mexicanos fueron los que lo eligieron para este poder, para ser representados. Y aquí es donde me parece que tendría que haber dicho, claro, los mexicanos van a tener prioridad. Porque así debería de ser. Es presidente de los mexicanos, entonces debe tener prioridad los mexicanos. Imaginemos que México es una familia y Centroamérica es otra familia. Tú como padre que mantiene, que sostiene esa familia, pues primero tienes que ver por tu familia. Y si te sobra y si puedes, vas a ayudar a la otra familia. Así de simple. Y eso no es racismo, porque primero vas a ver por tu gente. ¿Quién ha visto que un padre de familia o una mamá prefiera darle a los demás y luego a sus hijos? Bueno, sí lo hemos visto, pero esto es algo antinatura, ¿verdad? Esto es algo que no debería de suceder. Y me extraña porque él dice que cuando pasó lo de Venezuela, que él no quiere ser farol en la calle y oscuridad en su casa. Pero sin en cambio, algo que me pareció excelente en esta mañanera, esta fracción no se las voy a dejar porque es muy larga, por el minuto, pero les voy a decir aproximadamente en qué minuto está, por si gustan irlo a ver. Está por el minuto 38, 37, algo así. Él dice, los problemas migratorios no se solucionan generando la migración, se solucionan creando empleos, creando proyectos, que generen empleos, que generen dinero en el país y así evitar que otros se vayan a otro país. Porque la ONU es algo de lo que no se ha estado dando cuenta. Para la ONU el problema de pobreza se soluciona mandando a los pobres a otro país, que otro país sea responsable de la pobreza. Y a mí me parece que este no es la solución. Y cuando vienen a otro país, vienen exigiendo algo que no tiene ni pies ni cabeza. Porque si tú vas a otro lado a buscar oportunidades, a buscar empleo, a buscar seguridad, a buscar lo que tú quieras, un bienestar para tu familia, lo que haces es conseguir trabajo, someterte a las leyes al país al que fuiste, así de simple, y vas a trabajar. Recordemos cuando Sheinbaum se le ocurrió la grandiosa idea de darle seguro de desempleo a los migrantes. Y yo hice un video sobre esto y es una locura. ¿Cómo vas a dar un seguro de desempleo? El seguro de desempleo se les da a los mexicanos
cuando se quedan sin empleo, pero estuvieron laborando, estuvieron siendo productivos para el país durante un cierto tiempo. Y es por eso que se merecen ese seguro. A mí me parece algo ilógico que una persona que no ha aportado nada al país se le dé un seguro que no merece. Así de simple. Y yo no estoy, como lo he repetido millones de veces, yo no estoy en contra de que vengan a buscar mejores oportunidades, para nada. En lo que estoy en contra son las acciones que están tomando para entrar a nuestro país, las acciones violentas con las que han venido pisoteando nuestra soberanía, haciendo de las leyes una burla. Eso es lo que a mí no me ha parecido. Porque como lo he repetido, la migración a veces para los países es benéfica, pero cuando aportan, cuando trabajan. Si no aportas, no trabajas, al contrario, vienes a succionar, pues no sirves de nada en un país. Es así de sencillo. Y pienso que en este punto Andrés Manuel lo tocó perfectamente. Porque como se los he dicho, a lo contrario que muchos creen, yo no le deseo el mal a Andrés Manuel, porque si a él le va mal, a mí me va mal. Si a él le va mal, a todos los mexicanos nos va a ir mal. Hay ideas que no me gustan, y si no me gustan no las voy a apoyar. Así de simple. Porque no todo lo que haga se lo voy a aplaudir, pero tampoco no todo lo que haga se lo voy a criticar si no tiene pues parte que criticar. Y este punto que tocó de la solución al problema migratorio, que la solución es producir empleos en los países de origen, está perfecto. Fue lo que yo les dije desde un principio. Esta es la solución, no aventarle a otros países la pobreza. Y tampoco pienso que la pobreza se va a solucionar en México regalando dinero, con muchísimos programas sociales. Regálale a una persona un pescado y no tendrá hambre ese día. Pero enséñale a pescar y no tendrá hambre en toda su vida. Es decir, genera empleos y le vas a dar para comer durante toda su vida, durante toda su parte laboral. Pero si tú solamente te dedicas a regalarle dinero, pues el día que se acabe ese dinero no va a hacer nada. Así de simple y es así de sencillo. Y lo repito, yo no tengo nada en contra de los centroamericanos. Pero sí me parece que deben demostrar respeto ante México. Me parece una contradicción este comunicado que saca Pueblos Sin Fronteras, porque lo hemos visto muchas veces entre las caravanas y ahora dicen que pues no, ellos no son. ¿Quién sabe quién fue? Pero como siempre, bueno, ¿ustedes qué opinan ante todo esto? ¿Creen que Pueblos Sin Fronteras tiene la razón de haber hecho esta denuncia? ¿Creen que realmente los centroamericanos han estado viniendo en paz y nosotros somos los malos? ¿Tú qué opinas? Recuerda que puedes darle like, suscribirte y compartir el video. Una disculpa si mi voz se escucha mal, pero estoy un poco enfermo, pero pues el labor debe seguir.